Asambleísta Edwin Bacar. Espero que se me descuente el tiempo mientras los colegas se dirigen. No empieza todavía su tiempo. Gracias, presidente. Continúe. Gracias, presidente. Un saludo a las y los asambleístas. Creo que este debate reviste de mucha profundidad y por ello mi primera observación es de que se haya convocado hoy a las 12 del día también a otra sesión cuando el análisis del COTAD requiere mucha profundidad y sobre todo una responsabilidad porque estamos hablando de la vida de la gente. Estamos hablando de la vida de la gente en comunidad rural, en el barrio urbano, en la parroquia, en el cantón, en la provincia. Por eso desde ya, presidente, le pido mis 5 minutos adicionales para poder hacer algunos aportes que nos parece interesante. Creemos fundamentalmente que hablar de las reformas al Código de Autonomía y Descentralización debe hacérselo también, y nosotros nos hemos cansado aquí en este pleno de dejar en evidencia las profundas inequidades e injusticias que se tiene principalmente en la periferia, en las zonas de frontera, porque por algo nos han dado un voto nuestros mandantes para justamente hacer escuchar la voz de los ciudadanos fronterizos en el debate de estas leyes. Por eso, presidente, yo jamás puedo estar de acuerdo con que ahora se complique aún más los trámites y los requisitos para la conformación, por ejemplo, de las parroquias. Un conjunto de comunidades tienen todo el derecho en algún momento de alcanzar, en base a su progreso y desarrollo, la categoría de parroquia. Varias parroquias tienen todo el justo derecho en algún momento de convertirse en un cantón y así en provincia. Pero hoy asoma aquí en el artículo 13, me refiero del COTAD, y artículo 1 de la reforma que se propone, de que deberá existir un dictamen de la Corte Constitucional que definitivamente, desde nuestra perspectiva, y exigimos respeto para nuestras intervenciones, no es conveniente porque sabemos cómo está conformada la Corte Constitucional. O ya nos olvidamos de los cientos y miles de casos que están reposando ahí en la Corte Constitucional sin que tengan algún trámite. Es por ello que nos parece que este tipo de requisitos adicionales a los que están en la Constitución, porque la Constitución, que es la ley madre, no habla en ningún momento de este tipo de alcances. Estamos de acuerdo con que se pida un informe al INEC sobre la población, de acuerdo, porque el INEC es el que va a certificar cuántos habitantes hay conforme al último censo poblacional para poder determinar si una circunscripción cumple o no los requisitos. Pero pedir que la Corte Constitucional dé un dictamen favorable, eso no nos parece adecuado. Segundo, presidente, nosotros hicimos una dura lucha para lograr que exista una salvedad en las zonas de frontera en la creación de los cantones, porque históricamente las zonas de frontera han sido zonas de menor desarrollo, y aquí hemos hablado y nos hemos llenado muchas veces la boca de las fronteras vivas, pero eso ha quedado en letra muerta, y por eso habíamos peleado de que en frontera, por ejemplo, para que una parroquia se convierta en cantón existe una salvedad, que no sean los 50.000 habitantes, sino sean 10.000 habitantes, porque obviamente las zonas de frontera merecen ser fortalecidas, merecen ser potenciadas. Somos los guardianes permanentes de la soberanía del Ecuador. Entonces entendamos que hoy, por ejemplo, se propone que, no sé si conforme al 249 de la Constitución, que ya no sea en las provincias fronterizas, sino en la franja. Esto tiene que analizarse definitivamente, porque si vamos al cumplimiento del 249 de la Constitución, de acuerdo, hablemos de franja fronteriza,
Pero entonces yo exijo también esa atención preferente que dice la Constitución. Mire, presidente, hace pocos días, anteayer, en la ciudad de Tulcán, o mi ciudad de Tulcán, recibía a los dos presidentes de Ecuador y Colombia, Rafael Correa y Manuel Santos. Y claro, a los carchenses nos causa expectativa y qué bueno que hay este tipo de encuentros binacionales, se han firmado muchos acuerdos, pero yo sí debo decir aquí en este Parlamento de que ha habido una desatención permanente a la provincia del Carchi, cuando los mismos funcionarios del Estado, del gobierno, y esto topa con el COTAD y voy a hacer una propuesta formal respecto de la asignación de recursos, los mismos funcionarios de gobierno dicen que en vialidad se necesita más de 500 millones para la provincia. ¿Para qué? Para la ampliación del tan ofertado puente internacional de Rumichaca, que hasta el día de hoy no es una realidad. Yo vengo escuchando esto de años. Ya se tomaron nuevamente la foto, se tomaron el cóctel, pero no se concreta. La ampliación de la Panamericana Rumichaca-Ibarra a 4 carriles se dijo que se iba a iniciar el 2012 y los carchenses no vemos. El anillo vial de Tulcán Oriental y Occidental, el bypass en Julián Andrade Huaca, en San Gabriel. Es decir, presidente, yo creo que también es necesario que en estas reformas, por favor, adoptemos una posición de justicia en favor de los carchenses y en contra de las inequidades. ¿Cómo puede ser posible, presidente, que se haga un recorrido en el hospital nuevo de Tulcán? Qué bueno que haya nuevo hospital, pero no se diga cuánto va a costar el equipamiento, cuándo se lo va a poner en pleno funcionamiento. Eso es un tema, presidente. Lo segundo, el tema de los impuestos. Claro que hay que sacar del artículo 515 en la fórmula de cálculo, tenemos que sacar el tema del ganado y otros semovientes. Y no solo eso, las plantaciones agrícolas y forestales, porque no puede ser posible que al agricultor, al campesino, al ganadero, aparte de que no hay ningún incentivo de parte del Estado para que pueda producir, le carguemos con más impuestos. Ya basta de seguir gravando con mayor imposición económica al sector rural. En la provincia del Carchi, por ejemplo, un renglón importante es la agricultura y la ganadería. ¿Y qué pasa? Un papicultor, por ejemplo, por efecto del clima, una helada pierde una cosecha y le vamos a gravar o se le está gravando en la base del cálculo del impuesto predial. Estas cosas no pueden ser, presidente. Un tercer tema que quiero tocar en referencia a las reformas al COTAD es el tema de las competencias, porque en verdad hoy tenemos este nuevo código, pero el sufrimiento de los ciudadanos, de las comunidades, de los barrios sigue. Yo tengo que ver diariamente cómo muchos van a una junta parroquial, y lo hablo en términos generales, dicen, no, yo no le puedo ayudar porque no es de mi competencia, no es mi atribución. Van al municipio, igual, está en el sector rural, no es de mi competencia, a mí ese asunto no me compete. Van al gobierno provincial y es lo mismo, es decir, esta es la oportunidad para que las reformas se aclare el nivel de competencias exclusivas y recurrentes de los GATS, porque solo de esa manera podemos tener claridad y vamos a evitar que a veces la autoridad se escude también en una justificación, porque la ley está ambigua. El COTAD debe ser la herramienta para que los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador tengan la posibilidad en forma concreta de ir a reclamar a sus autoridades y de exigir las obras que necesitan. Y si hablamos de competencias, tenemos que hablar de recursos, porque no solo es el tema de aquí ponerles, usted se hace cargo de esto, usted de esta otra cosa, no, el tema es darles recursos económicos, y por ello mi planteamiento, presidente, es de que podamos esta asamblea, este parlamento,
hacer justicia con las zonas de frontera. Le queda 20 segundos. Gracias y concluyo. La propuesta concreta es que la ponderación para la asignación de recursos en la zona de frontera sea del 200%, es decir, si queremos tener fronteras vivas, si queremos tener ciudadanos que cuiden la soberanía de nuestro país, debemos a ellos darles mayores recursos, a las parroquias, a los municipios y a los consejos provinciales. Con el Carchi no se juega. Gracias, presidente.